Mi querido Beto Merlo, politólogo, activista, profesor, ya sabe usted, y sobre todo alguien que se ocupa y lucha cada día por mejorar este entorno político y social. ¿Cómo estás, mi querido amigo? Querido Jorge, ¿cómo estás? Muy buen día. Pues aquí comenzando la semana con una agenda mediática bastante llena, así que vamos a tratar de abarcar por partes y bueno, creo que lo más importante al momento es el tema de AMLO y esta supuesta amnistía que está planteando y que la verdad es que deja, híjole, pues muchísimo que plantear y sobre todo que reflexionar, más cuando estamos hablando de nada más y nada menos que de uno de los grandes problemas que tiene en nuestro país la sociedad y que bueno, pues lamentablemente ha sido también el principal motor de conducir a la juventud hacia la violencia, como es pues la amnistía al narcotráfico y la amnistía hacia la corrupción. Sí, qué preocupante, que si bien pues admitíamos, especificábamos que fue una propuesta que agarró ahí al vuelo, es desafortunada la sola idea de decir que lo va a analizar, ¿no, mi Beto? O sea, eso es algo que por principio no se puede abrir siquiera la posibilidad. La ley no está en negociación y eso indica pues esa posibilidad de torcerla o hacerla a modo exactamente en nombre de otras causas supuestamente superiores, mi Beto. Eso no lo debemos permitir como sociedad. Bueno, sí, resulta interesante justamente por lo mismo tratar de analizar pues esto que al momento sigue siendo solamente un discurso político. Creo que en ese plano tendríamos que entenderlo en este momento, pero sí tratar de poder analizar las implicaciones que tendría en un segundo nivel, que sería ya con funciones de gobierno, es decir, como política pública, y tercero, pues tal vez en un plano mucho más aterrizado, mucho más realista, por así decirlo, en donde tendríamos que considerar, bueno, pues a todas las personas que han perdido a algún ser querido, algún familiar, algún amigo a manos de la violencia, y sobre todo pues explorar o tratar de hacer planteamientos sobre cómo podría ser viable esta pues esta propuesta, ¿no?, que al momento se queda en este plano. Lo primero que me viene a la cabeza es pues cuestionarnos como política pública qué es lo que se tendría que hacer en ese sentido para poder aterrizar esta amnistía, y de ahí bueno, pues también reflexionar sobre la viabilidad y el instrumento jurídico para que esto pudiera ser pues verdad. Primero, creo que tendría que estar acompañado, por supuesto, de un montón, como política pública, de otros esfuerzos institucionales, porque no se trata solamente de dar una amnistía en este momento histórico, como sí se ha hecho, por ejemplo, en otras décadas, en otros años, en otros países. Lo primero que me brota a la memoria es el caso de las FARC en Colombia, ¿no? Y cómo es que el gobierno y sociedad decidieron hacerle frente a un conflicto armado que duró pues por décadas, ¿no? Y que comenzó, digamos, en un momento inicial como un movimiento revolucionario y que terminó pues degradándose a una guerrilla de narcotráfico. Creo que tendría que venir acompañado justamente por estos esfuerzos que mencionaba, como por supuesto tratar de mejorar abruptamente las condiciones de empleo y económicas en el país, cosa que pues, al momento se ve bastante difícil de poder remontar, porque bueno, pues lamentablemente recordemos el último estudio de la OCDE, en donde México es el país o uno de los países, está en el top 3, no recuerdo exactamente la posición, pero está en el top 3 de los países de Latinoamérica que más horas trabajan, que más larga jornada laboral tiene, y que lamentablemente es la peor remunerada dentro de todos estos países que componen la OCDE. Ese es un asunto en primera instancia. Segundo, en el caso de que bueno, pues llegara la elección de 2018 y fuera Andrés Manuel quien ocupe la presidencia, tendría que pues explorarse la posibilidad del instrumento jurídico para poder hacerlo. Creo, no estoy, pudiera estar yo equivocado, por supuesto, pero creo que una de las opciones para hacer esto viable es decretar, o más bien presentar ante el Congreso una iniciativa con punto de acuerdo y decreto sobre pues esta amnistía hacia las personas que han cometido algún tipo
de acto de corrupción y hacia algún tipo de acto de violencia a través del narcotráfico. El asunto es que esta amnistía pareciera ser pues un tema completamente abstracto, general y burdo, es decir, tendríamos que comenzar a cuestionarle a Andrés Manuel cuáles serían los criterios claros y específicos sobre a cuáles o a qué personas más bien sí se les podría dar esta amnistía. ¿Qué tipo de delito estamos hablando? ¿Qué tipo de acto de corrupción es el que se plantea? En fin, creo que tendríamos que ir planteando todos esos asegúnes de una manera ya muy clara y sobre todo inmediata. Así es, mi querido Beto, es lo que decíamos justamente, esos alcances. En primer lugar, pues habría que analizar también las cuestiones jurídicas, como bien dices, los alcances de esa eventual amnistía y a cambio de qué, ¿no? O sea, también si vas a entregar tus ganancias, tus propiedades, en fin, todo lo que tendría que estar relacionado con esa eventual amnistía que a muchos, y digo, y me incluyo, no se me hace siquiera una idea para contemplar, mi Beto. No sé qué pienses tú, pero yo creo que de entrada hay muchas cosas que siempre decimos aquí, hay que analizarlas, hay que verlas, pero de entrada yo creo que esta es una idea que no debería de ser siquiera contemplada, mi Beto. Sí, sobre todo, bueno, pues cuando es, digamos, esta una de las principales cicatrices que pues más expuesta tiene México respecto a lo que le hace mal como país. En ese sentido también es importante mencionar que creo que el trato para la amnistía de un caso u otro, sea de corrupción o sea de narcotráfico, debería tener pues un trato completamente diferenciado, ¿no? Es decir, no puede ser el mismo criterio que se aplique para ambos casos. Respecto a esto, es importante mencionar que, por ejemplo, aquellos países que pasaron por estas guerrillas y sobre todo por estos golpes de Estado, es decir, las dictaduras militares, y que lograron, pues, por la vía democrática o por la vía también de la violencia, estabilizar al país y meterlo en un camino transitorio hacia la democracia, contemplan en sus propias constituciones métodos de control para que las personas que formaron parte de estos gobiernos o que han formado parte de redes de corrupciones institucionales, es decir, en las más grandes esferas, en los más altos niveles, no puedan volver a ocupar ese tipo de cargos. Me viene a la cabeza la pregunta entonces de si con esta amnistía lo que se está planteando es justamente eso, la total y absoluta impunidad de estas personas. Una cosa es que se dé la amnistía de estas personas para no poder procesarlas penalmente, en este sentido, pero también queda al aire la pregunta de, bueno, si entonces a la postre estas personas también serían inhabilitadas de cualquier cargo público o de cualquier cargo representativo. Creo que ese también es uno de los temas que tendremos que comenzar a cuestionarle a pues Andrés Manuel, pero en este momento la atención se está dirigiendo a Andrés Manuel porque así lo decidió y además porque lo hizo esta declaración en Guerrero, nada más y nada menos que uno de los estados más violentos del país y que ha tenido un crecimiento exponencial, me atrevería a decir que uno de los más grandes proporcionalmente hablando en los índices de violencia y de criminalidad. Recordemos que, bueno, pues nada más y nada menos, ahí tuvo lugar, lamentablemente, una de las peores tragedias en el México moderno en cuanto a violencia e inseguridad, la desaparición de los 43 estudiantes normalistas de Ayotzinapa. Entonces, por supuesto que ahorita Andrés Manuel necesitaba recuperar también un poco la atención mediática porque pues el PRI había manejado muy sabiamente, por así decirlo, los tiempos mediáticos y toda la atención estaba puesta sobre José Antonio Meade. Decide asumir este riesgo y que es muy probable que entonces en días siguientes pueda ir clarificando un poco más los términos y condiciones de su propuesta. Así es, mi querido Beto, pues te digo, vamos a ver si esta creo yo que obtendrá mayoritariamente el rechazo de una sociedad agraviada en muchos sentidos por estos criminales, ¿no? Tanto por el envenenamiento en primer lugar de jóvenes, todas las consecuencias sociales que trae la operación de estos grupos criminales,
independientemente de la violencia que han generado, las adicciones y todo lo que conlleva en negativo, pero además pues, el mismo caso, como dices tú, de los 43, las desapariciones, las fosas comunes, el reclutamiento forzado, en fin, es una cuestión de no admitir simple y sencillamente siquiera una posibilidad como esta. ¿Y cómo ves la situación en el PRI, toda esta parafernalia? Rápidamente, mi Beto, para no quitarte mucho tiempo, ¿cómo viste todo el matracazo ayer en la sede nacional del PRI, al más puro estilo de ese partido, mi Beto? Bueno, antes de entrar en ese tema, otro punto importante es que, bueno, a José Antonio Meade se le aplaude mucho el hecho de que pues, es una persona completamente preparada. Vaya, a mí me parece que la función pública exige mucho más que eso y sobre todo exige un equilibrio entre lo que es la preparación académica, el valor humano y sobre todo la ética profesional. Creo que eso es algo importante y son temas en los que tal vez, muy seguramente, José Antonio Meade salga debiendo. ¿Por qué? Porque aun cuando él ha prestado sus servicios profesionales, por así decirlo, en la administración pública, también es cierto que no habría podido llegar a esas esferas y no habría podido ser 2 veces secretario de Hacienda si no tuviera esta lealtad genuina hacia los grupos de poder que en su momento le dieron ese espacio. Entonces, esa lealtad política me parece que es justamente lo que va a venir a opacar este viraje, por así decirlo, en el perfil del candidato del PRI, que es justamente a lo que el PRI le está apostando, hacernos creer que están eligiendo una persona diferente cuando me parece que de fondo pues sigue siendo lo mismo. Claro, es más allá de que sea priista, ¿no? Es un hombre del sistema, ¿no, mi Beto? Pongámoslo así, simple y sencillamente un hombre del sistema, sin duda alguna. Totalmente, sobre todo, bueno, pues porque por la Secretaría de Hacienda pasa nada más y nada menos que todo el 100% del presupuesto de egresos de la Federación. Y bueno, pues recordemos que en los últimos años los gobernadores, tanto priistas como panistas, como de cualquier partido, y seguramente así lo han hecho presidentes municipales y diputados y senadores también, pues han sido objeto de estos escándalos de corrupción. Tenemos el caso de Javier Duarte, tenemos el caso de Beto Borges. Yo creo que casos podríamos enlistarlos y la lista es que la verdad es que no se acaba. Entonces, no digamos o no pensemos que el famosísimo candidato del PRI no formó parte de este círculo de corrupción y de lo que un portal en internet llamó muy bien la estafa maestra. Así es, mi querido Beto. Pues todavía estamos apenas calentando motores en todo este asunto político electoral y va a haber mucha tela de dónde cortar por delante y desde luego pues agradeceremos como siempre tu análisis y tu participación aquí en Disyuntiva TV, mi querido Beto. Un abrazote y gracias por esta participación nuevamente. Al contrario, un gustazo como siempre y un abrazo también para ustedes. Gracias, mi Beto. Vamos a hacer un corte, queridos amigos, en lo que aquí